Comenzamos con la última parte de esta serie de videos en el cual vamos a desarrollar las últimas 10 preguntas del ensayo de matemática de la admisión 2020. Así que partamos. 71. En el hexágono regular de la figura adjunta se marcan al azar 3 de sus vértices. ¿Cuál es la probabilidad de que con estos vértices se forme un triángulo equilátero? Bueno, como nos preguntan probabilidad, nosotros debiésemos pensar que tenemos que llegar a una expresión de tal forma que tengamos aquí casos favorables partido en el total de casos. Pero tenemos que pensar ahora qué son los casos favorables y qué va a ser el total de casos. Yo recomendaría, por empezar, viendo qué es el total de casos, es decir, cuáles son los casos en los que nos vamos a fijar y desde los cuales vamos a sacar una muestra que efectivamente cumple lo que nos piden, que es que al tomar 3 vértices se forme un triángulo. El total de casos yo diría que son todas las formas que nosotros podemos tomar 3 vértices del hexágono, ¿ok? Porque es a partir de estos casos que nosotros vamos a ver cuáles forman efectivamente un triángulo. ¿Y cómo vamos a ver eso? Bueno, vamos a ocupar combinatoria, variación o permutación. Ahora tenemos que ver cuál vamos a usar. Tenemos que la única condición es que tenemos que tomar 3 vértices. Como son 3 vértices diferentes, no se repiten. Y además, el orden en el fondo no importa, porque el propósito de tomar estos 3 vértices es ver si se forma un triángulo o no. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, triángulo equilátero, pero si yo tomo este y este, es lo mismo que si tomo primero el D, después el F y después el E, nos va a quedar este triángulo de acá que no va a ser equilátero. Por lo tanto, vamos a tener que ocupar, aquí voy a escribir no orden, así que vamos a ocupar combinatoria. ¿Y esto qué es? N en K, que es lo mismo que el N factorial, partido en K factorial y N menos K factorial. Ahora, ¿qué es n? N es la cantidad de vértices totales y K va a ser los vértices que nosotros queremos tomar, que en este caso serían ¿cuántos? 3. Entonces vamos a tener 6 y 3. Esto sería 6 factorial en 3 factorial por 6 menos 3 factorial. Y esto es lo mismo que 6 por 4 por 5 por, 6 por 5 por 4 por 3 factorial partido en 3 factorial, y esto daba 3 también, ¿cierto? Este lo simplificamos con este, y este que es lo mismo que 3 por 2 por 1, lo vamos a ocupar para simplificar el numerador. Ese 3 se vaya, acá nos queda un 2, este 2 se vaya, aquí queda un 2. Por lo tanto tenemos 2 por 2 por 5, que nos va a dar 20. Por lo tanto, el total de casos es igual a 20. Ahora, ¿cuáles son los casos favorables? Veamos cuántos triángulos equiláteros podemos formar. Podemos formar uno que vaya así. Este va a ser equilátero, ¿ok? Si es que tienen dudas de por qué, miren, noten que acá vamos a tener un ángulo, aquí otro y aquí otro. Todos estos ángulos son iguales, ¿ya? Porque tenemos un hexágono regular. Este lado es igual a este, y todos sus lados son iguales. Entonces, estos 3 triángulos de acá van a ser congruentes. Por lo tanto, estos lados de acá son iguales, ¿ok? Entonces, tenemos uno ahí, lo voy a dibujar de nuevo, un triángulo equilátero. Y el otro que podemos formar es este de acá. Ahora, si nosotros, por ejemplo, viéramos, ya, pero ¿y desde el C qué triángulo equilátero puedo formar? Vamos a formar el mismo que ya tenemos. Lo mismo va a pasar si partimos desde el vértice B, vamos a tomar el triángulo BDF que ya lo teníamos. Por lo tanto, los casos favorables o la cantidad de triángulos que podemos formar son 2. Y ahora lo ponemos acá, vamos a tener 2 partido en 20, esto es igual a 1 partido en 10. Así que la alternativa sería la A. 72. En un curso de 90 estudiantes, 2/5 obtuvieron buenos resultados en el examen de matemáticas, 13 treintaavos en el examen de lenguaje y un noveno en ambos. Si se selecciona a un estudiante al azar de este curso, ¿cuál es la probabilidad de que tenga un buen resultado en solo un examen? Entonces, los casos que nos van a interesar a nosotros, es decir, los casos favorables, van a ser los alumnos que solo les fue bien en lenguaje o a los que solo les fue bien en matemáticas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a calcular la cantidad de estudiantes con los datos que nos dieron acá, que cumplen lo que dicen acá, que les fue bien en matemáticas, en lenguaje y que les fue en ambos. Entonces, en matemáticas les fue bien a 2/5, así que multiplicamos 90 partido en 2/5, o sea, por 2/5, y esto nos va a dar, esto nos da 180 partido en 5, y esto es igual a, acá hay 3 veces, 15 menos, aquí se va con 3, queda un 0 y sería un 6. Entonces, tenemos que a 36 alumnos les fue bien en matemática. Luego hacemos lo mismo con los de lenguaje, que va a ser 90 por 13 partido en 30. Esto se simplifica y nos queda un 3, y esto queda 39 en lenguaje. Y finalmente tenemos que calcular a los que les fue bien en ambos, que sería 90 por 1 partido en 9. Esto se simplifica y quedan 10, y por 1 nos quedan 10 en ambos. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Vamos a usar algo que se llama diagrama de Venn y que nos va a permitir ver cuántos son los alumnos que solo les fue bien en matemática y solo les fue bien en lenguaje, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nosotros lo pensamos bien, en estas cantidades de acá están incluidos los 10 alumnos a los que les fue bien tanto en lenguaje como en matemática. Entonces, vamos a hacer aquí una cajita y este círculo va a simbolizar a los que les fue bien en matemática, que son 36. Y lo vamos a cruzar con otro círculo que son los que les fueron bien en lenguaje, que son 39. Y esta zona donde se cruzan ambos son los alumnos a los que les fue bien tanto en matemáticas como en lenguajes. ¿Y cuántos son? Son 10. Igual a 10.
¿Qué vamos a hacer con esto? Con esta intersección que tenemos acá, vamos a poder operar de cierta manera que obtenemos solo los que les fue bien en matemática o lenguaje. ¿Y cómo se hace? A estos 36 que incluyen a estos 10, le vamos a borrar justamente esos 10 alumnos, ¿cierto? Entonces es como que sacáramos esta parte del círculo. ¿Cuánto nos quedaría? Nos quedaría 36 menos 10, 26. Esos son a los que solo les fue bien en matemáticas. De estos 26 a ninguno le fue bien el lenguaje. Y hacemos lo mismo con lenguaje, entonces nos van a quedar 29. Entonces, los casos favorables es que o saquemos a alguno de estos 26 o a alguno de estos 29. Por lo tanto, vamos a tener los 26 de matemático más los 29 de lenguaje, nos van a dar 55. Entonces, si saco cualquiera de estas 55 seres humanos, van a cumplir que les fue bien en solo un examen. Y ahora, ¿cuántos son los casos totales? Sería el total de estudiantes, que son 90. Por lo tanto, esta sería la probabilidad de sacar un alumno que solo le ha ido bien en una prueba, que sería la alternativa C. 73. En una caja hay 8 bolitas, todas del mismo tipo, numeradas con números positivos múltiplos de 3 y menores que 10. Si en el experimento de extraer simultáneamente 2 bolitas de la caja se define la variable aleatoria discreta x como la suma de los números obtenidos, ¿cuál de los siguientes conjuntos no es un posible recorrido de x? Entonces, lo primero que vamos a ver es qué números pueden tener las bolitas. Nos dicen que son múltiplos de 3 y menores que 10. Entonces, los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente. Pero a la vez nos dicen que tienen que ser menores que 10. Por lo tanto, este es el número máximo que pueden alcanzar, porque después de eso pasa al 12 y el 12 ya es mayor que 10. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿y por qué el 0 y los negativos no nos sirven? Bueno, porque acá nos dicen que son números positivos. Y el 0 no está en los positivos, el 0 es como un neutro. Así que tenemos que estos son los 3 posibles valores para cada una de estas bolitas. Luego, la variable x va a ser la suma que se obtiene al sumar los dos puntajes que obtuvimos al extraer dos bolitas, ¿cierto? Entonces, veamos qué valores podría tener esto. Primero, mejor vayamos viéndolo por las alternativas. ¿Podría ser que el x sea 6? Claro, porque en la primera podríamos sacar un 3 y en la segunda sacamos otro 3 y eso nos daría el 6. Así que esto sí sirve como el recorrido. Sí podría ser el recorrido. El recorrido van a ser aquellos números que obtuvimos en esta variable discreta x. Por ejemplo, si este sería el caso en el que todas estas extracciones sumaron 6, absolutamente todas. Luego, veamos la b. Ya vimos que el 6 sí nos podía dar. ¿Nos puede dar 3? No, no puede, porque nosotros tenemos que el valor más pequeño para cada bolita es 3 y tengo que sacar 2, así que el valor más pequeño que puedo tener de hecho es que yo haya sacado 2 veces la bolita, o sea, 2 bolitas en realidad, que tengan el valor de 3. Entonces no hay forma porque me tendría que sacar una bolita con valor 3 y otra que tenga un 0, pero esta bolita no existe. Por lo tanto, este no es un posible recorrido, porque el 3 no nos puede dar, así que la alternativa es la B. Ustedes pueden ir viendo que todos estos valores de las otras alternativas sí hay forma de sacarlas. Por ejemplo, uno al azar, a ver este, el 15 es 9 más 6. ¿Se dan cuenta? Por eso, la B es la correcta. 74. En una fábrica de cajeros automáticos, la probabilidad de que uno de ellos tenga una falla en su pantalla es R partido en S. Para un control de calidad, se seleccionan al azar 10 de estos cajeros de manera independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de ellos tengan una falla en su pantalla? Para resolver esta pregunta vamos a ocupar algo que se llama distribución binomial. ¿Y cómo la vamos a reconocer? La particularidad de los modelos o las preguntas en los cuales se usa esto es que el experimento que se tiene es que siempre va a tener dos opciones, que tenga éxito o que fracase. En este caso, por ejemplo, las dos opciones que tenemos es que muestre error y la otra es que no lo muestre, ¿cierto? No lo muestre. Luego, ¿por qué nosotros vamos a ocupar esto? Y no vamos a decir que simplemente la C, por ejemplo, que es una alternativa que podría decir alguien que no conoce o que no está familiarizado con esta materia. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que primero vamos a tener 10 cajeros, ¿cierto? Es decir, nosotros sacamos al azar 10 cajeros. De estos 10 cajeros, nosotros tenemos muchas formas de sacar 3. Podemos sacar este y este y este, o este y ese, o ese y ese, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, no es que nosotros partamos y ya tenemos 3 cajeros. ¿Cuál es la posibilidad de que estos 3 estén malos? En ese caso nosotros podríamos ocupar la C. ¿Se dan cuenta? Pero en este caso nosotros tendríamos que ver qué pasa con cada una de las formas en que podemos seleccionar un cajero. ¿Cómo vamos a ver cuántas formas de seleccionar un cajero tenemos? Con esto de acá o con esto de acá, que es combinatoria. Porque en el fondo el orden en el que nosotros seleccionemos estos cajeros no importa. Lo importante es si estos 3 van a tener o no el fallo, ¿se dan cuenta? Pero... y además, tampoco se van a poder repetir entre ellos. No podemos tomar un cajero 2 veces. Entonces, lo que hace esto es contemplar
cada uno de los casos o de las formas en que podemos seleccionar los 3 cajeros. Luego se multiplica por la posibilidad de que hayan en realidad 3 cajeros que estén malos, ¿cierto? Que sean los que muestran una falla en su pantalla. Pero además se tiene que cumplir que los otros 7 cajeros tienen que estar buenos, porque acá nos dicen cuál es la probabilidad de que exactamente 3 de ellos tengan una falla en su pantalla. ¿Qué pasa si ya yo saco 3 y todos estos tienen una falla, pero después dentro de los 7 que me quedan, este de acá también tiene una falla? Entonces ya no tenemos exactamente 3 que tienen una falla. Por eso también hay que multiplicar la probabilidad de que los otros 7 estén buenos. Entonces, bueno, aquí les soplé la respuesta, pero lo que dice la fórmula de acá es que nosotros tenemos que tomar de una cantidad total, que en este caso serían los 10 cajeros, cuántos vamos a elegir o cuántos casos de éxito en realidad queremos tener. El K representa los casos de éxitos. En este caso, aunque suena un poco enredado, el caso de éxito es que el cajero muestra una falla. Si muestra una falla, entonces ese se cuenta, ¿se dan cuenta? Entonces n sería el total de datos, acá el dato van a ser los casos de éxito, luego va multiplicado por la probabilidad de que ocurra eso, es decir, de que tengamos éxito en este caso, como tener una falla se considera un éxito, sería R partido en S. No lo voy a escribir porque al final esta es la alternativa que es la A. Y esto va a ir elevado a la cantidad de los casos de éxitos que tenemos. Esto lo voy a poner una estrellita para no escribirlo todo. Entonces esto sería estrellita, pero además necesitamos ver que todos los otros casos no tengan éxito. Entonces es 1 menos P, porque esta es la probabilidad de que no ocurra P, elevado al total de casos menos los casos de éxito, o la cantidad de casos de éxito que nosotros queremos. ¿Ya? Así que con esto vemos que la alternativa es la A y no podría ser la C, por lo que les dije antes. Si nosotros solo hubiésemos tenido 3 cajeros y listo, y queremos ver cuál es la probabilidad de que estos 3 estén malos, podríamos haber ocupado esto. Pero aquí tenemos que usar distribución binomial. 75. Se hace una encuesta a un grupo de personas y se les consulta si consumen azúcar o si consumen miel. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla adjunta. Aquí está la tabla. Si del grupo se elige una persona al azar, resultando que es hombre y ninguno de los encuestados consume ambos productos, ¿cuál es la probabilidad de que consuma miel? Bueno, como es probabilidad tenemos que buscar casos favorables y partirlo en total de casos, ¿cierto? Ahora, el total de casos en un principio lo podríamos ver como, claro, la suma de todos estos valores. Pero ¿qué pasa en esta pregunta? Nos dicen que sacamos una persona al azar y ya tenemos un dato sobre esta persona. Este dato es que es hombre. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que fijar en esta parte de acá, porque ya sabemos que él es hombre. ¿Ok? Luego, y ninguno de los encuestados consume ambos productos. Eso nos permite decir que ninguno de estos hombres de acá está incluido en ambas partes. Por ejemplo, no sé, pues está acá Jaime, y Jaime consume tanto azúcar como miel, entonces se estarían contando en ambos criterios, que sería que come azúcar y que come miel. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos tenemos que buscar en los casos favorables de estos dos rectángulos, que ¿cuál es? Nos preguntan por que consuma miel, por lo tanto los casos favorables son estos 9. Pero ahora el total de casos no va a ser la suma de todos estos valores, porque como ya sabemos que es hombre, solamente vamos a tener que sumar estos de acá, que es 34. Por lo tanto, estos 9 partido en 34, que sería la D. La otra forma de ver esta pregunta es con probabilidad condicional, que es esto: la probabilidad de que ocurra A dado que ocurre B. Y la fórmula de esto es probabilidad de A intersección B, que esto quiere decir que ocurrían ambos sucesos, el A y el B, partido en la probabilidad del suceso B. Lo primero que vamos a definir es cuál es el suceso A y cuál es el suceso B. Nos dice que es el B. Bueno, cuando nosotros vemos esto tenemos que entender que el suceso B es el que ya ocurrió, es el que sabemos por enunciado, en este caso. ¿Cuál es el que sabemos por enunciado? Que es hombre. Entonces el suceso B es que al sacar esta persona va a ser hombre. Y el suceso A es el que nosotros queremos ver cuál es su probabilidad, justamente dado que ocurrió el B. ¿Y cuál es este? Que consume miel. Queremos ver cuál es la probabilidad de que esta persona, que ya sabemos que es hombre, consume miel. Entonces esto es consume miel. Luego, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B? Bueno, tendríamos que ver, ahora sí tenemos que sumar el total de todas. Aquí teníamos 34 y aquí vamos a tener 28, así que el total de personas va a ser 2, aquí 62. Tenemos 62 personas en total. Ahora, como tenemos estas 62 personas, vamos a tener que los casos totales son 62 y en el B los casos favorables son todos los hombres, que serían 34. Entonces esto es 34 partido en 62. Luego acá de nuevo los casos totales van a ser 62 y que consume miel van a ser la suma de estos dos, ¿cierto? Entonces tendríamos 27, porque hay 27 personas que consumen miel. Entonces 27. Luego vamos a ver cuál es la posibilidad de que ocurra A inter B. ¿Qué es A inter B? Que consume miel y es hombre. Ese es el símbolo del hombre. Ahora, consume miel, claro, sería este de acá, y que es hombre sería todo esto. Y la intersección de estos dos es 9, por lo tanto, la probabilidad de que
sea hombre y consuma miel es igual a 9 y ese es el total de casos, ¿por cierto? Porque en este caso estamos trabajando sin haber restringido a las personas que vamos a contar o no. Luego, cambiando esto en la fórmula, vamos a tener 9 partido en 62, partido en 27, partido en 62. O sea, perdón, 34, partido en 62. Estos se simplifican y nos vuelve a dar el 9 partido en 34, que es la D. 76. En la tabla adjunta se muestra la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta y nos ponen acá los resultados de esta que puede tener esta variable y la probabilidad de que sea igual a estos resultados. O sea, la probabilidad de que x tome el valor 1 es 2m. Y nos preguntan cuál es el valor numérico de la probabilidad de que el x sea menor o igual a 3. Entonces lo que nos están preguntando es todo este rectángulo de acá, porque puede tomar el 1, el 2 o el 3. ¿Ven? En esos casos el x es menor a 3. Pero acá lo tenemos puras m, no sabemos cuánto vale cada probabilidad. Pero nosotros debemos saber que la suma de todas estas probabilidades tiene que ser igual a 1, ¿ok? Entonces vamos a tener 2m más 3m más 4m más 2m de nuevo más m. Todo esto tiene que dar igual a 1, porque es la suma de todas las probabilidades. Entonces aquí vamos a tener 5, 9 más 2, 11 más el otro m más 1 sería 12m es igual a 1. Y pasamos el 12 hacia el otro lado para despejar el m. Vamos a tener 1 partido en 12. Luego vamos a tener, ahora con esto en mente, que 2m es 2 partido en 12, este sería 3 partido en 12 y este sería 4 partido en 12. Y ahora simplemente tenemos que sumar, vamos a tener 2 más 3 más 4, como todos tienen el mismo denominador lo podemos mantener, y esto nos da 9 partido en 12, que es lo mismo que 3 cuartos. Por lo tanto, la posibilidad de que este x tome el 1, el 2 o el 3 son 3 cuartos, que sería la alternativa B. 77. Se realiza el experimento aleatorio de lanzar 2 veces un dado común. Si se define la variable aleatoria i como la suma de los puntos obtenidos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Primero comprendamos qué es el i. El i, nosotros vamos a tirar 2 dados, y estos 2 dados obviamente nos van a entregar ciertos puntajes, por ejemplo 3 y 5. La suma de estos puntajes sería igual a 8, por lo tanto en este caso la variable aleatoria i sería igual a 8, que es la suma de los puntos obtenidos al lanzar estos dados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo aquí dibujé una tabla, que me quedó media chueca, en la cual vamos a ir poniendo todos los valores que vamos a tener para la suma de estos dados. Estos serían, por ejemplo, los resultados del primer dado y estos los resultados del segundo. Y la suma, por ejemplo, de acá sería 2. Y si vamos rellenando, esto nos va a dar 3, 4, 5, 6, 7. Luego seguimos, este sería 3, 2 más 2, 4, 2 más 3, 5, 2 más 4, 6, y así 7 y 8. 4, 5, 6, 7, 8 y aquí 9. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya vamos terminando. 7, 8, 9, 10, 11. Y finalmente la última sería 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llenar la tabla no era tan difícil porque al final en cada cuadrado estábamos sumando uno más, así que era como ir contando desde el 6 hasta el 12, ¿ya? Veamos qué nos dicen las alternativas. La probabilidad de que i sea igual a 6 es la misma probabilidad de que i sea igual a 8. Es decir, la probabilidad de obtener una suma igual a 6 es la misma que la que tenemos para obtener un i igual a 8. Veamos. ¿En cuántos de estos cuadrados se cumpla que la suma nos dio efectivamente 6? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, nosotros, si esta es verdadera, debiésemos esperar que el 8 también apareciera solo 5 veces. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, en ambos casos, se tiene que aparecen en 5 ocasiones. Es decir, en ambos tenemos 5 casos favorables, para un total de las 36 formas que tenemos acá de que se sumen estos dados. Entonces, efectivamente, esta es verdadera. Luego la B, ¿qué nos dice? La probabilidad de que i sea igual a 1. Esta es la falsa. ¿Por qué? Miren, aquí el valor más pequeño que tenemos es un 2. Y no hay forma de que nosotros sumemos un 1 porque tendríamos que obtener 1 más 0. Entonces ese dado estaba medio rayado, estaba medio malo, que tenía una cara con 0. Cosa que no pasa porque nos dicen que es un dado común. Así que no podemos tener una suma igual a 1. Por lo tanto, la alternativa es la B. Y para ir comprobando las demás, habría que hacer lo mismo que hicimos antes. A ver, voy a ver otra alternativa que sea diferente. Por ejemplo, esta es diferente porque nos dice la probabilidad de que i sea menor o igual a 4. Es decir, nos van a servir los casos en que el i fue 4, fue 3 o fue 2. Veamos cuántos tenemos. 1, 2, 3, que son los que son igual a 4. Luego, el 3 es menor al 4, así que nos sirve 4, 5 y el 2 también nos sirve 6. Entonces tenemos 6 casos de las 36 posibles formas de obtener diferentes sumas. Y esto es igual a, simplificado en 6, 1 partido en 6, así que esta también es verdadera. ¿Ven? Y se hace lo mismo con estas que tenemos acá. 78. Los gráficos de la figura adjunta muestran las funciones de probabilidad de las variables aleatorias discretas x e y. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a estos gráficos? Vamos a ir viendo cada una de estas alternativas. Primero,
La probabilidad de que x tome un valor menor o igual a 2 es menor a la probabilidad de que y tome un valor menor o igual a 2. Viendo el puro gráfico nosotros podríamos ver que esta es falsa. ¿Por qué? Bueno, veamos primero la probabilidad de que el x sea solo 2 es 0,5. Mientras que acá la probabilidad de que el y sea 2 es 0,05. Luego la probabilidad de que sea 1 recién es 0,025, lo mismo con el 0. Es decir, si nosotros sumamos la del 0 y la del 1, recién nos da un 0,05, ¿cierto? Porque el 0 tiene este valor y el 1 también. Y a este, sumado a la probabilidad de que sea 2, recién nos da un 0,1. Y aquí con el puro 2 ya estamos en 0,5, entonces esta es muy falsa. La 2. La desviación estándar de y es menor que la desviación estándar de x. Bueno, uno ya podría ver por el mismo gráfico que esto no es así, porque si se dan cuenta esto tiene más la forma de esta campana que esta de acá, que es como que se fue a un extremo, ¿se dan cuenta? Entonces, aún así, si quieren hacer un cálculo, lo vamos a dejar para el final, porque no es que sea largo o engorroso, pero no es tan necesario para responder la pregunta, porque si ustedes la estuvieran haciendo, se hubiesen dado cuenta más o menos rápido, si saben lo que es el valor esperado, cuál es la alternativa correcta. Entonces veamos qué dice. El valor esperado de x es mayor que el valor esperado de y. El valor esperado es lo mismo que es la esperanza. ¿Y cómo se calcula esto? Nosotros vamos viendo el dato y lo multiplicamos por la probabilidad de que justamente ocurra ese dato. Entonces, el dato acá es 0 y se multiplica por su probabilidad, que es 0,05, y esto nos da 0. Luego, el dato es el 1 y su probabilidad es 0,2, por lo tanto nos da 0,2. El dato es 2 y su probabilidad es 0,5, y al multiplicarlo esto nos da 1. El 3 por el 0,2 nos da 0,6 y el 4 por 0,05 nos da 0,2. Esto en una tabla sería más o menos así. El dato, por ejemplo, acá sería 0, 1, 2, 3, 4. Y la probabilidad aquí sería 0,05. Me va a quedar chueco, pero es para que se entienda. 0,2. En el 2 sería 0,5. En el 3 sería el 0,2. Y el 4 es 0,05. Creo que lo anoté bien. Y para calcular la esperanza tendríamos que multiplicar cada uno de estos valores por lo que tienen abajo, por su probabilidad, y luego sumar todos los valores. Entonces este sería 0 más 0,2 nos da 0,2. Aquí tendríamos 1,2, 1,8 y 2. Entonces acá la esperanza es 2. Veamos qué pasa en el i. Este nos va a dar 0, lo voy a anotar un poco corrido a la izquierda. Este nos va a dar 0,025, 2 por 0,05 nos da 0,1. Este va a ser 0,6, 4 por 0,3 es 1,2 y este nos daría 2. No, sí, 2, 2,0. Luego nos decía que el valor esperado de x es mayor que el valor esperado de y. Pero aquí rápidamente podemos ver que esto es falso, porque con el puro x ya tenemos toda la esperanza de la variable discreta x. Así que esta va a ser falsa, porque el valor esperado del y es mayor que el del x. Si hacen la suma les va a dar. Luego, veamos, el valor esperado de y es 5. Bueno, voy a tener que hacer la suma. Vamos a tener, voy a anotar mejor acá, así hacia abajo, 0,1, 0,025, 0,6, 1,2 y 2,0. Veamos, esto sumados, el 5 va a quedar solito acá, 2, 2 más 6, 8, más 1, 9,3. Entonces esto no es para nada 5, así que es falso. Y finalmente la E nos dice que el valor esperado de x es 2, y acá lo teníamos, así que esta es verdadera. Voy a anotar acá cuál es la fórmula de la desviación estándar cuando tenemos este tipo de datos, que son datos y su probabilidad. La desviación estándar va a ser la raíz de la suma, esto se anota así, la sumatoria, hasta el dato n, que por ejemplo acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendríamos que el n sería 6 en ese caso, partiendo con un i igual 1, que va a ser el índice que marca el dato, y esto va a ser el dato en sí mismo al cuadrado. Entonces por ejemplo acá sería 0 al cuadrado multiplicado por la probabilidad de que la variable sea igual a ese dato, y toda esta suma restada por la esperanza o el valor esperado al cuadrado. Entonces, por ejemplo, en el b sería, los primeros datos los voy a anotar. Sería, partemos con el i1, sería el x sub 1, que sería el primer dato, es decir, 0 al cuadrado, por su probabilidad, que es 0,025. Como es una sumatoria, después viene sumatoria. Y aquí sería el i igual 2, que sería el x sub 2, es decir, el segundo dato, que sería 1. Entonces, 1 al cuadrado por 0,05. Luego, el tercer dato sería 2 al cuadrado, entonces sería 4 por, aquí, ¿cuánto valía el suyo? 0,05, ahí sí. Y este era 25. Y así sucesivamente. Luego, todo eso, lo que les dé, va restado por la esperanza, que era el 3,925 al cuadrado. Si ustedes quieren, pueden desarrollar eso y hacer lo mismo con el gráfico, que sería, perdón, con la variable x, pero la verdad es un poco innecesario, porque de hecho el cálculo da números feos, y ya que te dé números feos en una pregunta PSU te indica más o menos que o lo estás haciendo mal o no es la respuesta. Ya por lo general son términos simples para que uno pueda avanzar, si al final tienen, creo que siguen teniendo 2 minutos y medio por pregunta, así que
La idea es que no se traben en estos cálculos. Si les dan números muy feos, revisen bien la pregunta, porque acá se dan cuenta, con sacar la esperanza, el valor esperado, inmediatamente teníamos que ir a la 2. 79. Si z es una variable aleatoria continua, tal que z está modelado por una distribución normal de media 0 y desviación estándar 1, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Bueno, en el fondo esto que está acá corresponde al gráfico que tenemos acá, que si recuerdan, les dije en una pregunta anterior que este gráfico tiene la particularidad de ser simétrico. Y vamos a usar eso para ver las alternativas. Entonces veamos qué nos dice. Nos dice, la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1, es decir, que esto sea hacia este lado, es igual a la probabilidad de que z sea mayor o igual a menos 1. ¿Qué va a pasar? Que nosotros estamos tomando este segmento de acá. Voy a borrar eso y voy a escribir por fuera, si no el dibujo me queda feo. Lo primero nos dice esto, y esto de acá, que z sea mayor o igual a menos 1, va a tomar todo esto. Entonces claramente está abarcando un área mucho mayor, por lo tanto esta es falsa. Veamos la siguiente. La probabilidad de que z sea mayor o igual a 1, que sería esto de acá, es igual a la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1, que sería esto de acá. Y esta va a ser verdadera porque, como les dije, esto es simétrico. Entonces acá está el 1 y acá está el menos 1, y todo lo que está a la izquierda de esto, si vale x, lo que está hacia acá a la derecha va a ser igual a x, a la derecha del 1. Así que por la simetría podemos decir que esa es verdadera. Sigamos viendo las demás rápidamente. Que z sea menor o igual a 2, es decir, todo eso, es mayor a que z sea mayor o igual a menos 3, que sería todo eso. Esta es falsa porque esta área va a ser mayor. Si se dan cuenta aquí, para que fuese igual tendríamos que tomar desde el menos 2 hacia allá, pero acá le estamos agregando ese trozo de acá, así que vamos a tener más probabilidades de que eso ocurra, por lo tanto es falsa. Sigamos con la D. La probabilidad de que el z esté entre el 2 y el 3, es decir, esto de acá, es mayor a la probabilidad de que esté entre menos 3 y menos 2. Y aquí nuevamente caemos en lo mismo. Como esto es simétrico, esto debiese ser igual, así que es falso. Y finalmente la probabilidad de que z esté entre el menos 1 y el 0 es igual a la probabilidad de que esté entre el 1 y el 2. Y esto es falso porque esto es claramente mayor. O sea, es cosa de ver el área que abarca esta zona de acá y la que abarca esta zona de acá. Así que esa también es falsa. La alternativa sería la B. Una forma de confirmar esto, que era la A, porque claro, me pueden decir, oye, pero eso del área igual es como muy, no llega ni B ni listo, es que en la tabla ustedes van a tener, en la PSU, lo que equivale, por ejemplo, a todo el área, que es que el Z sea menor a 1, ¿ok? Y con eso van a poder calcular, por ejemplo, tomando el área, la probabilidad de que el Z sea menor o igual a 2, van a tener todo eso, y con el Z menor o igual a 1 van a tener todo eso, y si lo restan van a tener este trozo de acá. Y luego, usando una simetría, pueden calcular lo que vale este trozo de acá, dándose cuenta que ese valor va a ser lo mismo que este de acá. Y les va a dar efectivamente que no eran iguales, ¿ok? Así que esa es como una forma más matemática, con más cálculo, de ver que efectivamente son diferentes. Última pregunta. Se seleccionará un estudiante al azar de una muestra compuesta por estudiantes de cuarto medio de un liceo mixto. ¿Se puede determinar la probabilidad de que el estudiante elegido al azar de la muestra sea mujer y use lentes si se sabe que? Primer dato. Hay igual cantidad de hombres que de mujeres en la muestra. Con esta claramente no vamos a poder porque no nos dice nada sobre la probabilidad de que una mujer use lentes, así que esta por sí sola no sirve. Luego, un 60% de las mujeres de la muestra usa lentes. Esta, en un principio podríamos pensar, esta sí, pero no nos sirve porque no sabemos cuál es la probabilidad de elegir a una mujer. Para saber esto vamos a necesitar la probabilidad de elegir una mujer multiplicado por la probabilidad de que esta mujer use lentes. Y esta solo nos da el segundo dato que necesitamos, así que no corresponde. Luego, si juntamos las dos, vamos a tener que esto es un medio, y gracias al dato 2 vamos a tener que esto es 6 partido en 10. Y bueno, ya con esto calculándolo lo vamos a tener, así que ambas sí sirven. Pero por separado no, así que esa no, esa no, esa no, y esta tampoco, porque con la C se puede hacer. Y con eso terminamos este ensayo.